Marco, antes que nada, muchas gracias por la invitación que nos hicieron y nos hizo la Universidad Externado de Colombia, Asomóvil, a participar en este conversatorio. De verdad que es bien importante la discusión que ustedes están generando acá, y yo creo que va a ser una discusión además que va a navegar en los próximos años y que va a ser de toda la relevancia desde el punto de vista de políticas públicas y desarrollo de ciudades. Lo que les vamos a contar acá de parte de Asomóvil es, como bien lo comentaba Marco, un resumen general que lo hemos abierto básicamente en 3 capítulos. Perdón, yo aprendo aquí a manejar esto. El título es Desafíos de la industria de telecomunicaciones en Colombia y su papel en el desarrollo de las ciudades inteligentes. Aquí en esto vamos a ver básicamente 3 cosas. Lo primero es principales logros de la industria de aportes a la economía nacional. Creo que es importante entender en qué punto está la industria y cuáles han sido los avances de esta industria en los últimos 20 años y dónde estamos parados actualmente. Segundo punto, resultados del sector de telecomunicaciones móviles al primer trimestre del 2015, es ver cuáles han sido los avances de las últimas cifras que ha reportado el Ministerio. Y por último, los desafíos de la industria de telecomunicaciones y su papel en el desarrollo de ciudades inteligentes. Principales logros de la industria. En esta gráfica lo que tenemos es básicamente una representación de cuál es el peso de la industria de telecomunicaciones en Colombia desde el año 94 hasta el 2015. ¿Sí? Lo que vemos a la izquierda de ustedes es que esta industria pesaba 1.6% del Producto Interno Bruto y en cuestión de 20 años multiplicó por 2 el peso sobre el total de la economía nacional. O sea, pasamos de 1.6 a 3.14 puntos porcentuales. Relevante acá para mirar en esta gráfica, y está en la información de abajo, es la comparación en diferentes periodos de tiempo del crecimiento de telecomunicaciones frente al crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo que vemos es que es sistemático en todos estos periodos. El sector de telecomunicaciones ha crecido por encima del Producto Interno Bruto Nacional. El crecimiento más fuerte lo tenemos entre el año 2004 y el año 2008, que es cuando, si vemos esto, con la penetración de móviles en Colombia, es en el periodo de tiempo donde se dispara como tal la penetración de conexiones móviles en el país. En el último periodo, sí ya encontramos un crecimiento de 4.2% para la industria de telecomunicaciones y 4.3% para el crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Aquí empezamos a ver ya que la industria como tal empieza a crecer al mismo ritmo del Producto Interno Bruto. En esta siguiente gráfica lo que hacemos es una comparación, ya entendiendo la relevancia que tiene telecomunicaciones y el crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años. ¿Cómo comparamos esto contra otras industrias? Entonces, aquí en este cuadro lo que tenemos a la izquierda del todo, esto es una comparación de cuánto vale cada uno de los diferentes sectores: agricultura, minas, construcción, energía y gas, transporte y telecomunicaciones, comparado entre el año 2000 y el año 2014, deflactado a precios del 2000 para que la comparación sea verdadera. Entonces tenemos, agricultura pasó de 23 billones de pesos a 32 en este periodo de tiempo. Minas de 23 a 38, construcciones de 12 a 37, y así cada uno de estos. En este gráfico lo importante a resaltar es que de todos los sectores de la economía nacional, el sector más dinámico de todos, por supuesto, fue construcciones, que se multiplicó por 3 en este periodo de tiempo, y telecomunicaciones es el siguiente sector que más creció en este periodo, donde se multiplicó por 2.7, ¿sí? De todos los sectores de la industria nacional. Ahora, visto esto desde el punto de vista de generación de empleos, y es una comparación que hicimos nosotros, comparando los empleos que genera el sector de telecomunicaciones con los empleos que genera un sector como minas y energía. Aquí lo que tenemos es, ¿cuánto vale el sector de minas? 38 billones. ¿Cuántos empleos genera? 139.000 empleos. Y telecomunicaciones, que tiene un valor de 16 billones, genera 130.000 empleos. Por eso decimos que telecomunicaciones genera 2 empleos por cada empleo que genera el sector de minas. Entonces, aquí lo relevante no es solo ver el crecimiento que ha tenido este sector, sino también en cuanto a generación de empleos comparado con otros sectores de la economía.
Ahora, aportes a la economía nacional. Aquí vemos que esto es un sector que genera en total, entre empleos directos y empleos indirectos, cerca de 500.000 empleos. O sea, telecomunicaciones emplea directos 130.000. Y en la suma restante, que son 370.000 empleos más o menos, son empleos conexos al sector de telecomunicaciones, pero que no son directos. O sea, empresas que necesariamente subsisten y crecen a raíz del crecimiento del sector de telecomunicaciones. Ahora, al año pasado ya teníamos cerca de 3 millones de nuevas personas bancarizadas. Esto es una cifra bien importante y yo creo que además tiene toda la relevancia ahora cuando este año ya el gobierno sacó la ley de inclusión financiera y la reglamentación que salió hace 2 semanas. Entonces aquí vamos a ver un impulso en los próximos años justamente de bancarización, buscando justamente que toda esta, digamos, gente que no tenía acceso al sistema financiero acceda como tal a través de las nuevas tecnologías. Y el año pasado cerramos ya con 3 millones de personas bancarizadas. El 90% de los hogares rurales en Colombia tenían como tal o contaban con un celular. Esto es una cifra bien importante cuando entendemos obviamente la dimensión que tiene nuestro país y la complejidad geográfica. Ya el año pasado el 90% de los hogares rurales contaban con celular. Tenemos una cobertura del 100% del territorio y esto es un esfuerzo conjunto entre los operadores y por supuesto el gobierno. Y hoy en día tenemos cobertura en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista de inversiones, esto es un sector intensivo en inversiones. Cerca entre el 20 y el 25% del total de los ingresos se reinvierten nuevamente en la economía. El año pasado cerramos con inversiones de más de 2 billones de pesos. Ahora, otro punto importante, el 95% de los ingresos del Fondo de Telecomunicaciones, del FONTIC, provienen como tal del sector de telecomunicaciones, o sea, las empresas privadas. Y este fondo, básicamente, hacia donde van destinados estos recursos es hacia inversión social, que esto es otro tema bien importante. En esta gráfica lo que tenemos es una comparación de cuánto se invierte o cuánto se ha invertido en Colombia en telecomunicaciones como proporción del Producto Interno Bruto Nacional, comparado con otros países. La línea de arriba es Colombia, luego sigue el promedio de América Latina y el Caribe, México y Chile. Entre Chile, México y Colombia, vemos que desde el año 2005, sistemáticamente Colombia ha invertido más como porcentaje del Producto Interno Bruto que estos otros 2 países. Y el promedio de Latinoamérica y el Caribe también. Ahora, aquí nosotros hicimos como un análisis para ver un poco como cuál es el círculo virtuoso de telecomunicaciones. Y aquí tenemos que en la medida en que tenemos más inversión y más innovación en TICs, esto como tal redunda ¿en qué? En un crecimiento importante de penetración de banda ancha, ¿sí? Y esto va de la mano, lo vamos a ver más adelante, con las metas que tiene el gobierno nacional en conectividad. Mayor acceso a banda ancha, ¿esto a qué conlleva? A una mayor productividad como tal de los países y de las ciudades, a un mayor acceso a la educación, y a unos mayores niveles de seguridad. Esto al final, ¿en qué se resume? En inclusión social. Todo esto sumado, ¿qué nos genera? Mayores niveles de empleos, ¿sí? Y por ende, mayor nivel de empleo, mayor productividad, mayor acceso a banda ancha que teníamos anteriormente, al final esto se resume en mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Y hay estudios que demuestran que aumentando en 10 puntos porcentuales la penetración de banda ancha tiene una incidencia en casi medio punto porcentual de crecimiento del Producto Interno Bruto. Por eso la importancia y la relevancia en tener un país conectado. Entremos a ver los resultados del sector al primer trimestre del 2015. Antes de eso, quiero un poco resumir qué representa Asomóvil. Asomóvil es una asociación que vincula a Claro, Tigo Une y Movistar. Estos 3 operadores, que ya son 3 operadores integrados, no son solo operadores móviles, sino también operadores fijos y móviles, convergentes. Desde el punto de vista de líneas móviles,
en el total del país representan el 93.3% del total de líneas. Desde el punto de vista de ingresos del negocio móvil, el 95.7% de los ingresos totales. Y cuando sumamos todo el sector de telecomunicaciones, que son los servicios de telecomunicaciones de voz móvil, internet móvil, voz fija, banda ancha fija y televisión, estas tres empresas representan el 82.1% del valor total del sector de telecomunicaciones. Ahora, este es un breve resumen de las cifras al primer trimestre. Aquí tenemos, arriba tenemos los servicios, línea básica, internet dedicado, televisión, internet móvil, telefonía móvil. Y abajo tenemos el total de suscriptores en miles, la penetración, medida esta en hogares o en personas, dependiendo si es, internet, si es telefonía móvil en personas, a la izquierda del todo en hogares. Y abajo el crecimiento promedio ponderado producido por estos servicios en el último año. Entonces tenemos acá como relevante, no sé si esto tiene un pointer, ¿esto tiene forma de apuntar o no? Bueno, aquí tenemos en internet dedicado 5.300.000 conexiones de internet en el país, que es una penetración del 39.1% sobre el total de hogares y un crecimiento del último año del 13%. Internet móvil, 5.300.000 abonados o suscriptores de internet móvil, penetración del 11.1% y un crecimiento del 10.5%. Y la base total de usuarios cerró, de acuerdo a las cifras del ministerio, en el trimestre pasado, en 55.4 millones de usuarios. Esto es una penetración del 116%, cuando tenemos una población de 48 millones de habitantes, o sea que tenemos más de una conexión móvil por habitante. Y si bien tenemos una penetración por encima del 100%, seguimos creciendo todavía en conexiones móviles. El año pasado crecimos al 7.4%. Ahora, esto comparado con el mundo, ¿dónde nos pone? La línea de arriba es la penetración que han tenido, el promedio de penetración que han tenido países desarrollados, donde actualmente se encuentran en cerca del 120%. Colombia está en 116%. La línea siguiente es el promedio del mundo, que está en 95.5%, y los países en desarrollo el 90.2%. Lo relevante de esta gráfica es ver cómo Colombia, hace mucho tiempo, ya pasamos de estar en el promedio del mundo y cada vez nos acercamos más a penetraciones de países desarrollados. O sea, tenemos una penetración del 116%, países desarrollados en promedio están en el 120%. En cuanto a las cifras, digamos, más relevantes, comparado año a año, esto es comparación primer trimestre de 2014 contra primer trimestre del 2015, tenemos aquí una cifra importante y es, ¿cuál ha sido el crecimiento del tráfico de internet móvil en el último año? 54%. O sea, el tráfico total del país, de esos 5 millones de usuarios que veíamos ahora en internet móvil, creció 54% en volumen de tráfico en el último año. Ahora, en usuarios, aquí en estos usuarios nosotros estamos sumando tanto usuarios que se conectan por suscripción como por demanda. En la cifra pasada que veíamos los 5 millones son usuarios por suscripción. Aquí tenemos que sumado suscripción más demanda, pasamos de 19 millones el año pasado a 28.8 millones de usuarios que utilizan movilidad y se conectan de alguna forma a internet. O sea, esto quiere decir que tenemos una penetración del 55% visto de esa forma y que utilizan estos miles de gigabytes que vemos arriba con un incremento del 54%. Aquí me voy a detener un momento y es en la importancia que tiene, o sea, con estas cifras lo que vemos es el crecimiento que se ha dado en conectividad móvil, en banda ancha, en datos, con un 54%. Las cifras en el mundo, de aquí al 2020, se espera que el total del tráfico de datos se multiplique por 10. Imaginémonos esto, o sea, esto implica obviamente un esfuerzo en capacidad enorme, enorme. Y en Colombia, por supuesto, no vamos a estar ajenos a este crecimiento en el volumen de tráfico. Ahora, desde el punto de vista de precios,
Aquí vemos que el sector de telecomunicaciones es el único sector deflacionario que hay en la economía. O díganme ustedes a nosotros, ¿a quién de nosotros nos ha bajado el agua, nos ha bajado la luz, nos ha bajado la recogida de basuras? ¿Sí? Y el servicio de telecomunicaciones móviles, aquí tenemos la tarifa promedio de voz por minuto bajó un 4% entre el primer trimestre del 2014 y el primer trimestre del 2015, pasando de 75 a 72 pesos. En cuanto a la tarifa promedio por gigabyte, que son datos, bajó 15.4%. O sea, cada vez más los usuarios en Colombia estamos consumiendo más por menos. Perfecto. Ahora, miremos un poco desde el punto de vista de migración tecnológica que ha pasado. Aquí lo que tenemos es el total de usuarios que veíamos ahora conectados a Internet, tanto por demanda como por suscripción, en el primer trimestre del 2014 y el primer trimestre del 2015 por tecnologías. Entonces, la línea de abajo es tecnología 2G, pasamos de 5.400.000 usuarios a 2 millones, justamente esto es por una migración tecnológica. En tecnologías 3G de 13.8 millones a 24 millones, o sea, muchos de los usuarios de tecnologías 2G han migrado a tecnologías 3G. Y veamos esto que es bien relevante, 4G que se lanzó realmente el año pasado, ¿sí? O sea, llevamos 1 año y 3 meses con tecnologías 4G en el país, y el año pasado, en el primer trimestre, teníamos 224.000 usuarios en tecnologías de 4G. Al cierre ya llevamos 5 millones de usuarios en tecnologías 4G. Esto es casi un 20% del total de nuestra base de usuarios que se conectan a Internet, ya están en tecnologías 4G. Yo hace un par de meses veía unas cifras en un foro internacional justamente sobre penetraciones de 4G, y Colombia es el segundo país en Latinoamérica con una mayor penetración de tecnologías de 4G. Entonces veamos cómo vamos en la migración tecnológica. Ahora, los desafíos de la industria. Aquí ya vimos un poco cuál ha sido el aporte a la industria, a la economía, y dónde estamos actualmente en cifras. Partamos acá los desafíos en las metas que tiene el gobierno nacional. Por un lado tenemos tener 1000 zonas con Wi-Fi públicos, cobertura de 4G en 1119 municipios. El año pasado la meta era llegar al 50% de la población en cobertura de tecnologías de 4G. Esta meta como tal se cumplió. Lo que queda de estos próximos 3 años y medio, el objetivo es que, yo diría que esto es casi que el 99% de los municipios tengan cobertura de 4G. Y aquí vemos, digamos, la relevancia que tiene el despliegue de infraestructuras en los municipios para poder cumplir con esta meta. Ahora, desde el punto de vista de conexiones de banda ancha, aquí hablamos de banda ancha, 27 millones de suscriptores en banda ancha de aquí al 2018. Eso tiene unas implicaciones enormes, y ahorita vamos a ver un poco dónde estábamos el año pasado y hacia dónde vamos a ir. Y esto implica unas inversiones de cerca de 22.2 billones, y de estos 22 billones, el 81.6% de estas inversiones las va a aportar el sector privado. Aquí me voy a detener un poco en estos 27 millones de conexiones de banda ancha, porque esto es básicamente lo que nos implica pisar el acelerador para poder llegar hasta allá, y el reto más grande que tenemos es este. El año pasado cerramos con 10 millones de conexiones de banda ancha. Aquí entendamos que cuando hablamos de banda ancha estamos sumando banda ancha fija más banda ancha móvil. En este cuadro lo que tenemos allá es, partimos de 10 millones, donde tenemos 5 millones en banda ancha fija y 5 millones de conexiones en banda ancha móvil. ¿Cuál es el gráfico que les mostré hace un rato, que teníamos 5.3 millones de banda ancha fija, perdón, banda ancha móvil al cierre del primer trimestre? Esto fue al cierre del año 2014. Ahora, para llegar a las 27 millones de conexiones de banda ancha, necesariamente tenemos que sumar en banda ancha fijo cerca de 3 millones adicionales, ¿sí? O sea, es más del 50% de la base actual que tenemos de conexiones de banda ancha fija. Y en banda ancha móvil, que partimos de 5 millones, tenemos que sumar 14 millones de usuarios en banda ancha móvil, para que podamos sumar acá al final 27 millones de conexiones de banda ancha, ¿sí? Ahora, esto es, si miramos desde el punto de vista de cifras, multiplicar por 3 la base de usuarios que tenemos actualmente de banda ancha, pasar de 10 millones a 27 millones.
Ahora, estos usuarios, ¿dónde van a estar ubicados? Los de telefonía fija, esta es la distribución en el país, por hogares. ¿Cuál es la penetración que se tiene por cada uno de los estratos de banda ancha fija? Entonces, en los estratos altos tenemos penetraciones por encima, aquí 63 y 74, pero realmente lo que queda por crecer en cifras no nos suma mayor cosa. El reto más grande está en estratos 2 y 3, donde aquí es donde va a estar el foco de sumar esos 3.1 millones de usuarios nuevos que tenemos que tener en banda ancha en los próximos 3 años. Ahora, desde el punto de vista de Internet móvil, banda ancha, Internet, banda ancha móvil, el país, y lo veíamos en la gráfica anterior, estamos ubicados acá cerca del 11% de penetración. ¿Se acuerda que lo veíamos? Los 5 millones sobre los 55 millones de conexiones móviles. Países desarrollados están en 84% de penetración de banda ancha. Entonces tenemos todavía un espacio por crecer enorme y ahí es donde sale la cifra de los 14 millones de nuevos usuarios en banda ancha que tenemos que tener en los próximos 3 años. Ahora, esto nos pone una presión enorme y esto es una comparación ilustrativa de cuál es el volumen de antenas por millón, o sea, cuántas antenas por millón de habitantes hay en diferentes ciudades para tener una comparación. Ciudades como Tokio, que yo diría que es la ciudad más conectada que hay en el mundo, ¿sí? Tiene índices de 10.112 antenas por cada millón de usuarios. Ciudades como Londres, 3.830, Nueva York, 3.095, Bogotá, cerca de 900, o sea, 844. Si nosotros en Bogotá quisiéramos tener, para tener una comparación rápida, ¿sí?, una conectividad, una calidad de servicio similar a la que quisiéramos tener en Nueva York, tendríamos que multiplicar casi que por 3.6 veces el total de antenas que tenemos en Bogotá, ¿sí? Entonces hay una necesidad. Veamos un poco la presión que se tiene en el país. Cuando vemos las metas, llegar a 27 millones de usuarios. De esos 27 millones de usuarios de banda ancha, decíamos que 14 de esos 27 son en móviles, ¿sí? El crecimiento de datos móviles el año pasado creció un 54% el total del tráfico de datos en las redes. Para poder llegar a alcanzar esos 14 millones que estén conectados, ¿sí?, con el crecimiento que veíamos que en el mundo se va a multiplicar por 10 el tráfico de datos, necesitamos y es fundamental crecer como tal la base de infraestructura que tenemos en el país. Por eso aquí decimos, sin ampliar infraestructura es imposible, literalmente imposible, mejorar la calidad y que no tengamos una buena comunicación. Ese es el reto, diría, uno de los retos más grandes. Ahorita le recibo su pregunta. Ahora, desde el punto de vista de ciudades inteligentes, y aquí me puse a buscar un poco de definiciones y encontré una definición que me pareció fantástica, y es una definición que tiene Sintel. ¿Qué es una ciudad inteligente? Ciudad inteligente es aquella ciudad que se caracteriza por el uso intensivo de las TICs en la creación y mejoramiento de los sistemas que componen la ciudad. Y veamos esto. La dinámica actual de las ciudades requiere aumentar la eficiencia. Creo que para nadie es un secreto que ese es uno de los retos que tienen las administraciones públicas en las ciudades. Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos productivos. ¿Qué tipo de recursos? Educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, entre otras, porque aquí estamos interconectando absolutamente toda la política pública. ¿Con el fin de qué? De mejorar la calidad de la vida de los habitantes. La implementación de las TICs en los sistemas que componen una ciudad permite mejorar la sostenibilidad y la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos. O sea, si buscamos, y que además es el reto de todas las ciudades, buscar unas ciudades inteligentes donde estén conectados todos los sistemas, sistema de salud, sistema de educación, seguridad, transporte, que tengamos además una red de emergencias también interconectada. Todo esto, el habilitador de este futuro de ciudades inteligentes son las tecnologías de información y comunicaciones y son al final del ejercicio las redes y la infraestructura instalada en las ciudades. Entonces necesariamente tiene que haber más infraestructura, más permisos, más antenas para que efectivamente podamos llegar al objetivo de ciudades inteligentes. Y yo un poco simplemente los dejo acá y le dejo esto más bien como en el ambiente. Es, cuando uno mira en el mundo y en los países digamos más desarrollados, la discusión de ciudades inteligentes fue una discusión que viene, yo diría que de hace más o menos unos 5 años. Hoy en día en el mundo se está hablando ya de
de Internet de las cosas. Y es la discusión grande del mundo, es Internet de las cosas. Ese es el siguiente paso después de que uno supera, digamos, la discusión de ciudades inteligentes. En Colombia, la discusión más importante, y por eso además aplaudo la iniciativa del externado, es ciudades inteligentes. Y es un reto enorme que tenemos actualmente, y ahorita de cara a las nuevas elecciones y a los alcaldes que se van a elegir en todas las diferentes ciudades del país, es enfocar las políticas en este tipo, digamos, de iniciativas, donde lo que se busca justamente, como vemos acá, es sostenibilidad y competitividad, y por supuesto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con esto termino. No quiero profundizar más en el tema de ciudades inteligentes porque justamente el foro está enfocado hacia eso y vamos a tener otras presentaciones sobre el tema. Muchas gracias.